Hello, my friends. Hola, hola a todos mis amigos. Aquí llegamos medio bilingüe, pero bueno, queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Buena cabros, como diríamos en Chile. Aquí que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Esperemos que estén teniendo un lindo día, una linda semana. No sabemos cuándo puede ser que vean este video de estudio de escuela sabática. Pero bueno, nosotros queremos ya pasar a fondo para que podamos nosotros dialogar, aprender, escuchar sobre la lección número 2, que sabemos que tiene como título Sin descansos o Sin descanso y rebeldes. Pero no lo voy a hacer yo, para que ustedes sepan. Hay otra persona que es especial, magnífica, majestuosa, que nos va a ayudar con este tema. Y queremos invitar a nuestra querida amiga Ariadna Bertetti. Nos vamos acá desde Chile, Santiago de Chile, la capital. Nos vamos a Argentina, la capital de allá, Buenos Aires, porque Ariadna tiene la lección del día domingo, la lección del día de hoy. Así que tiene como título Agitación en el desierto. Así que Ari, el tiempo es tuyo para la lección que nos traes. Gracias, Jaime, por esa presentación muy bonita. Estoy muy contenta de poder estar acá. Por favor, no me dejen sola. Prendan sus cámaras, al menos una persona que prenda su cámara como para ver si lo que voy a decir está bien o no. Es re triste y horrible estar hablando y que no ver a nadie, ni una interacción. Aparte, el día de hoy vamos a estar abriendo mucho la Biblia, así que los voy a necesitar de la colaboración de todos. Así que ahí voy a esperar que prendan sus cámaras o que activen. Como dijo Jaime, el tema del día de hoy es sin descanso y rebelde. De por sí ya el ser humano es sumamente rebelde, quejoso. Si le dicen A, muchas personas van a elegir B solamente para ser rebeldes, para no ir con el sistema, ¿no? Y el pueblo de Israel era bastante rebelde. Así que vamos a estar hablando mucho el día de hoy de los israelitas, del pueblo judío en el Antiguo Testamento, así que va a estar bueno. Para el día de hoy me gustaría centrarnos en el versículo de memoria que está en 1 Corintios 10:11. Que dice, 1 Corintios 10:11 dice, estas cosas le sucedieron, por ejemplo, y fueron escritas para advertir a los que han llegado al fin de los siglos. Muchas cosas de las que hay en la Biblia, como dice la Biblia, para ser redundante, es que muchas de las cosas que sucedieron es para nuestro ejemplo, para que nosotros no repitamos los mismos patrones que se produjeron en el pasado. Muchas veces los humanos tendemos a repetir los mismos errores una y otra vez. Entonces, lo que dice la Biblia, lo que dice Dios por medio del profeta, es que no cometamos los mismos errores, que cambiemos ese patrón de conducta, que no hagamos lo mismo de siempre, sino que cambiemos para tener resultados distintos y mejores. El sábado se enfoca mucho en el tema de que los animales pueden sentir las vibraciones del suelo y pueden, al sentir esas vibraciones, se dan cuenta cuando vienen tsunamis, terremotos, sismos, y es increíble cómo por medio de los mismos animales, ellos pueden percibir cosas que nosotros no podemos percibir. Y no solo eso, sino que los animales pueden percibir ondas sonoras indescriptibles y que tampoco los aparatos tecnológicos creados por el hombre pueden percibir. Cuenta la historia de que en Washington hubo un sismo de 8.5 y que los animales de ese zoológico, 15 minutos antes de que empezara la primera sonda, ya estaban haciendo mucho ruido, hablaba de un huracán, de los huracanes, de los lemures, que, que no paraban de gritar en señal de alerta, y los humanos tranquilos y pacientes. Y cómo es la naturaleza de sabia, ¿no? Cómo Dios creó
y permitió por medio de los animales que nosotros advirtamos cosas que no estamos advirtiendo de por sí. Entonces es muy lindo, es muy lindo lo que dice la lección respecto al sábado. Y con respecto al domingo, habla de nuestros antepasados, los israelitas. ¿Y qué se puede decir de los israelitas, no? Dios les abrió el Sinaí, les abrió el Mar Rojo, y aún así ellos vivían quejándose. Ellos querían o deseaban una vida que en ese momento no tenían. Habían, eh, habían deseado tanto la libertad que a veces no se daban cuenta del milagro que estaban viviendo día a día. Pero es que estaban preocupados en comida, en vestidos, y a nosotros nos pasa que nos vivimos quejando y no nos damos cuenta de las bendiciones que Dios nos da en el momento. Así que para esto me gustaría que vayamos a la pregunta que dice, ¿de qué se quejaban los israelitas? Que está en Números 11 del 1 al 15. Así que justo ahí vi que está Facu y que está Janine conectada, así que no voy a hablar tanto yo. Le voy a pedir a Facu que lea del 1 al 7 y que Janine lea del 8 al 15. Primera, Números 11. Del 1 al 7, leo. Sí, dale. Dice, el pueblo pide carne. Un día el pueblo se quejó a oídos del Señor. Cuando él los oyó, se enardeció su enojo y se encendió en ellos un fuego del Señor y consumió un cabo del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y él oró al Señor y el fuego se apagó. Y llamó a ese lugar Tabera, incendio, porque el fuego del Señor se encendió en ellos. Los extranjeros que iban con ellos tuvieron un vivo deseo, y los israelitas volvieron a lamentar: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Y ahora nuestra alma se seca y nada vemos sino maná. El maná era como semilla de cilantro, de color como bedelio. ¿Cuál número cuánto? 11 del 8 al 15. Ya. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os Números, molestare. Janine, números Números. números 11 del 8 al 15. Del 8 al 15. 8. Yo decía, creo que está mal. Ahora sí. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos. Gracias. O lo majaba en morteros y lo cocía en caldera, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por su familia, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? ¿Por qué lloran a mí diciendo: danos carnes que comamos? ¿No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasia? Y así lo haces tú conmigo. Yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Gracias, Janine y Facundo. Entonces, quiero que me digan de qué se queja el pueblo. Ahí de lo que estuvimos leyendo. Déjale de nuevo. Están los primeros Y querían carne. en los que leyó Facu. El Señor les había dado maná. Bueno, no sé, eso era un milagro, ¿no? En el desierto el Señor hacía llover maná. Y bueno,
querían carne, ¿no? No les faltaba nada, pero era típico de la misma rebeldía de ellos. Era como que muchas veces nos pasa a nosotros el no estar conforme con nada, ¿no? Ya una naturaleza quejosa, rebelde, y es como buscar siempre la quinta pata al gato, ¿no? Algo de qué quejarse, ser desagradecidos. Exacto. ¿Alguien más? Ahí, Jaime. Es interesante porque el versículo 4 nos señala ¿cómo podríamos decir? Algo importante, cómo comenzó todo esto. No comenzó en el centro de los israelitas, que es el punto, sino comenzó con los extranjeros que salieron de Egipto con los israelitas. Dice el versículo 4 que la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. ¿Qué vivo deseo? De querer carne, de querer pepino, puede ser en este caso la fruta o verduras que tenían en este caso los egipcios. ¿Por qué? A volver atrás. Y con esa influencia del pueblo, en este caso de los egipcios que salieron, con el pueblo de Israel, el pueblo de Israel dijo, oye, sí, era mejor la comida que teníamos allá que la comida que tenemos acá. Y ahí comienza, podemos decir, ahí comienza toda esta alegación de que el maná, de que estamos esclavos. Era interesante porque yo creo que el pueblo, en vez de influir en la gente que salió de Egipto, la gente que salió influyó en ellos. Exacto. Y ese es el punto, la gente que salió influyó en ellos. Entonces, si nosotros vemos la actualidad, cuando nosotros nos juntamos con gente que no es de la iglesia, o que no es de la iglesia, sino que no es cristiana, ¿quién influye en ellos? ¿Influimos nosotros? ¿O influyen ellos? Y ahí llega el otro punto, ¿esa influencia es para bien o es para mal? Entonces, aquí la queja de los israelitas no fue por algo de ellos mismos, sino que fue porque alguien les dijo, ah, esto es lo mejor, y todos van para allá. Si uno lo ve, la sociedad ahora pasa lo mismo con las marchas, con la ideología, con los puntos de vista. Pasa lo mismo. Alguien te vende podríamos decir, un discurso hermoso, precioso, y van todos en contra de lo que dice el discurso. En contra de los que dice el discurso. Si el discurso dice vamos contra el Estado, vamos todos en contra del Estado. No hay un pensamiento. Yo encontré acá es que los israelitas no pensaron y no colocaron en la balanza lo que Dios hizo por ellos con lo que estaban diciendo los egipcios, que es lo que querían. Gracias, Jaime. ¿Alguien más? Creo que es importante recalcar, yo también había visto lo mismo que Jaime, que no salió del centro de los israelitas, porque imagínense o recuerden, ellos eran esclavos. Ellos no comían carne, no comían pepinos, no comían mango o esas frutas que decían. Realmente los que comían eran los egipcios, que tenían plata, que podían mandar. Ellos eran esclavos. Apenas podían tener tiempo para respirar entre trabajo y trabajo. Entonces es importante el hecho de también saber, como decía Jaime, de con quién nos juntamos, porque a veces nos dejamos influenciar sin querer por esas ideas que tienen nuestros amigos, que no son nuestras, pero que decimos, apa, no está tan mal esta idea, creo que está buena. Y de ahí de a poquito nos vamos alejando de lo que Dios quiere para nosotros. Entonces es muy lindo y también es un poco triste lo que le pasaba a Moisés, que la lección no lo abarca, pero él también se sentía frustrado de tener un montón de personas que se quejaban y que no se daban cuenta de los milagros que Dios había hecho por cómo Dios los había cuidado, no solamente en el momento del Sinaí, sino desde antes, cómo los había cuidado y protegido con las plagas y cómo los iba a seguir protegiendo y cuidando. Así que es muy lindo eso. Ahora le voy a pedir ahí a Jaime, le voy a pedir a Facu otra vez, que vamos a saber cómo termina esta historia, que es en Números del 16 al 33. Así que ahí
Jaime le voy a pedir que lea. Mira, ahí está Janine también, así que van a leer un poquito cada uno. Ahí Facu va a leer del 16 al 24. Jaime va a leer del 25 al 30. Y ahí Janine le voy a dar los últimos dos, del 31 al 33. Números 11, ¿no? Sí. Dice, Dios unge a 70 ancianos. Entonces el Señor dijo a Moisés, reúne a 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sepas que tienen autoridad entre el pueblo y que son principales. Tráelos a la entrada de la tienda de reunión y esperen allí contigo. Yo descenderé y hablaré contigo. Tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos, para que lleven contigo la carga del pueblo y no la lleves tú solo. Di al pueblo, santificaos para mañana y comeréis carne, pues habéis llorado en oídos del Señor al decir, ¿quién nos diera a comer carne? Mejor nos iba en Egipto. El Señor pues os dará carne a comer. No comeréis un día, ni dos, ni 5, ni 10, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por la nariz y la aborrezcáis, porque menospreciasteis al Señor que está en medio de vosotros, y llorasteis ante él al decir, ¿para qué salimos de Egipto? Entonces dijo Moisés, 600.000 de a pie es el pueblo en medio del cual estoy, y tú dices, les daré carne durante un mes entero. ¿Se han de degollar para ellos ovejas y bueyes que le basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces el Señor respondió a Moisés, ¿se cortó la mano del Señor? Ahora verás si sucede mi dicho o no. Salió Moisés y dijo al pueblo las palabras del Señor, y reunió alrededor del santuario a 70 ancianos del pueblo. Entonces Jehová descendió en una nube y le habló y tomó el espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento dos varones llamados, el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y le avisó a Moisés y le dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Gracias, chicos, por leer. Creo que es muy importante. Hay alguien que está acoplando y me molesta y me desconcentro, pero creo que es importante ver cómo Dios suple las necesidades, no solamente las del pueblo, que capaz nunca los israelitas habían comido carne o hacía mucho que no comían carne, sino también para los egipcios, que en sí no eran el pueblo de Dios, pero Dios los tomó como sus hijos también, los hizo parte de su pueblo. Por más quejosos que eran, Dios estaba ahí
¿Quieren carne? Bueno, van a tener carne hasta por los codos. Entonces creo que es importante saber cómo Dios suple cada una de nuestras necesidades. También hay que saber que, que no hay que Dios nos suple, pero también tenemos que saber qué elegir. O sea, no tenemos que andar quejándonos de la vida que tenemos, porque realmente si Dios permite algo en nuestra vida que pasemos, es para que podamos aprender algo. También, no solamente le dio al pueblo lo que quería, que era carne, sino también le dio a Moisés lo que tanto necesitaba. Era un pueblo quejoso, ruidoso, chillón, que no se aguantaban una, eran quejosos los israelitas. Y, y ya para Moisés era una carga muy pesada. Yo creo que la mayoría de acá son líderes, no solamente en el GPS, serán líderes en su iglesia, en su trabajo, y a veces manejar un grupo tan grande es difícil. Jaime lo debe saber por experiencia. Siempre andamos llorando, pero Jaime, este me hizo este, Jaime. Y es difícil manejar a un grupo. Ahí Jaime se ríe porque sabe que es verdad, es difícil. Pero así como Jaime tiene a su grupito de ancianos, Dios le dio a Moisés gente a la cual poner su carga. Porque realmente a veces trabajar, no solamente para Dios, trabajar en cualquier otro trabajo, hacerlo solo es muy difícil. Pero ya cuando tenés una compañía, todo es mucho más fácil, todo es mucho mejor. Capaz la misma carga emocional sea la misma, pero tener una persona que siente lo mismo que vos y sabe lo que está pasando, hace que todo sea más fácil. La lección enfoca, la última parte se la voy a leer, que dice que Dios no es sordo a nuestras necesidades. En ese mismo caso, al pueblo de Israel le dio las codornices, ¿no? Y a veces cuando nos sentimos tristes, el detonador no es que nosotros nos sentimos tristes por eso, no sé. Mi hermana me pegó y yo lloro porque mi hermana me pegó, pero capaz no estoy llorando porque mi hermana me pegó, sino porque hay algo más atrás que me hace llorar y uso de excusa esa situación para llorar. Creo que es muy importante que cuando nos sintamos tristes, decepcionados, angustiados, no sepamos a dónde ir, no sepamos qué hacer, cuando nos estemos quejando de la vida por quejarnos, a mí me pasa muchas veces que me quejo por quejarme, vayamos a Dios, porque Él es el único que puede sacar y hacernos dar cuenta de que en realidad no estamos llorando porque otra persona nos hizo algo feo, no porque realmente hay algo más atrás que no queremos ver, pero que sabemos o que a veces no sabemos porque el inconsciente es muy astuto, la persona es muy astuta para no querer darse cuenta de lo que realmente sabe y por qué le duele. Pero Dios sabe eso y nos ayuda a que esas cosas del pasado, del presente, que nos duelen, se sanen. Para terminar, me gustaría que pensemos y que comentemos esta, que es la última pregunta que hice en la escuela sabática, que hice, ¿por qué es tan fácil recordar el pasado como algo mucho mejor de lo que realmente fue? Qué pregunta filosófica de introspección. Me gustaría escuchar. Es interesante el hecho de que pasó y concuerdo con lo que tú decías y también lo dice la lección. Que al fin y al cabo el tema no era tanto la comida, porque el pueblo de Israel tenía, y el pueblo de Israel antes se había quejado, si no me equivoco, de otras cosas. ¿Por qué no estás a morir aquí y les manda maná? Y desobedecen. También con el agua, cuando el agua era amarga y tuvieron que y Dios la convirtió en agua dulce. Entonces, hay una serie de cosas en donde uno ve que el principal factor no era que ellos no tenían la protección de Dios, sino que ellos no querían ser guiados por Dios. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que cuando fueron a entregar los 10 mandamientos, el pueblo, en este caso, estaba tan acostumbrado
a los dioses, en este caso egipcios, y como lo vemos acá, obviamente no fue algo que nació de los egipcios, de los israelitas, sino que nació de los egipcios que estaban con el pueblo de Israel, de hacer ese becerro de oro, y llega el punto que a veces si lo colocamos en la actualidad para nosotros, ¿será que Dios me está guiando de la mejor manera que yo quiero? ¿O será que realmente yo quiero que Dios me guíe como yo quiero que me guíe? Y ahí está el punto de inflexión. O sea, de ser autosuficiente o no. De querer hacer las cosas que yo hago o no. Cuando nosotros éramos niños jóvenes, ahí no sé, pues tipo 18 años, 19 años, la edad que. Hace unos años atrás, un par de años atrás, porque todos acá tenemos 20 años. eh, no sé si esto le ha pasado que a veces uno se enojaba con los padres porque los padres decían algo, pero realmente uno hacía lo que quería y le iba mal igual. Pero si hacía lo que, y si hace lo que el padre le dijo que hiciera, le iba bien. No sé si les pasó alguna vez, a mí me pasó hartas veces. O padre, o madre, o alguien que nosotros tengamos como una persona que nos guía, así como Referente. pueden ser los abuelos también, puede ser algún tío. Y aquí también pasa con Dios y respondiendo a la pregunta final, ¿por qué es más fácil recordar el pasado como algo mejor de lo que fue realmente? Porque hay un aprendizaje. Cuando nosotros recordamos el pasado con aprendizaje, obviamente es mucho mejor. Porque no vaya a cometer los mismos errores que cometiste, que vienen en el futuro. Aunque algunos sí han caído con la misma piedra, pero ese es otro tema. Pero llega ese punto, en donde al fin y al cabo tú recuerdas el pasado y dices, sí, realmente tuvo que pasar así para que yo llegara al momento donde yo estoy ahora y entre comillas pueda ser yo feliz. Entonces, si nosotros recordamos el pasado con ese punto, ese pequeño punto, ¿por qué realmente es mejor de lo que fue? Porque al fin y al cabo el pasado queda atrás, el presente lo está viendo, pero el futuro, tú vas a saber que si sigues en la misma línea va a ser mucho mejor que tu presente y obviamente superará el pasado. Amén. ¿Alguien más? Es verdad, lo que es pasado ya no es lo mismo pues, en la actualidad cuando lo que vivimos, ¿no es cierto? Lo mismo, yo de la niñez cuando iba a la iglesia, entonces me faltaba así de conocimiento, quizás así, ¿no? Porque actualmente ya cuando ya vemos y hemos madurado en nuestra vida misma, entonces espiritualmente igual también maduramos pues con el pasar del tiempo, ¿no? Y los pensamientos ya no van a ser lo mismo. Y es así pues que va sucediendo, ¿no? Con el transcurso del tiempo, porque ya no vamos a volver a cometer esos mismos errores y entonces el Señor siempre va a estar ahí también guiándonos, ¿no? Gracias, Biónica. Ahí Janine puso el pasado fijado, yo había pensado lo mismo. ¿Alguien más? Sí, hay un dicho, ¿no? Que dice, cuando uno piensa mucho en el pasado, es porque no está contento con el presente. Y podemos relacionarlo con el tema de la elección, ¿no? Lo que es el descanso. Eh, el- por ahí los problemas, las preocupaciones del presente nos hace añorar el pasado. Por ejemplo, a veces nos juntamos con compañeros de la secundaria, que ya pasaron como 12 años, y decimos, mirá, nosotros queríamos crecer, y nos quejábamos cuando éramos chicos que teníamos que ir a la escuela nada más, no teníamos que hacer nada. Nos levantábamos, íbamos a la escuela, paveábamos, jugábamos, y queríamos ser grandes. ¿Cómo nos gustaría volver para atrás, ¿no? Para no tener que trabajar, que pagar cuentas. Pero bueno, nosotros no, como cristianos tenemos esa ventaja de tener al Señor, que el Señor sabe, ¿no? Todas las cosas que vivimos en cada etapa y las preocupaciones que podemos tener en el presente. También que con Dios es distinto el aprendizaje. Yo puedo mirar para atrás y saber qué hice mal y saber qué es lo que tengo que corregir. Y a la vez encontrar descanso en el presente, en vez de mirar para atrás, mirando para adelante, ¿no? Porque, o sea, las promesas de Dios son para el presente y sobre todo para adelante, para el futuro, son todavía más grandiosas. Amén. Gracias.
Facundo, por todo lo que dijiste. ¿Alguien más? Creo que es importante también de recalcar, como decía la lección, ¿no? El hecho de que a veces la memoria es selectiva, como le pasaba a los israelitas. Ellos recordaban una realidad que no fue. Muchas veces como seres humanos recordamos o cambiamos la realidad que vivimos porque nos conviene psicológicamente recordarla de una manera más linda, más preciosa, más bella. Es decir, no sé, yo en la primaria o en la secundaria era súper popular y capaz nadie te hablaba, pero es más lindo recordarla en tu mente de que tenías un montón de amigos. A veces capaz tu realidad, como decía Facundo, o como decían los demás chicos, la realidad que viviste era mucho más linda en el pasado y eso te frustra en el presente. Pero como decía Jaime, es importante recordar que el pasado fue pasado, como dijo Janine, el pasado es pisado, y hay que vivir el presente. Si el presente no es como uno lo pensó cuando era niño, que era más de libertad y hay que pagar las cuentas, recordar que tenemos a Dios, pero no usarlo como un banco, como muchas veces lo usamos nosotros, y no solamente los israelitas, que lo usan como un banco, lo decimos, Dios dame esto, necesito esto, ayúdame en esto, que lo usemos realmente como un padre, para abrir nuestro corazón, como un amigo, para quejarnos si necesitamos quejarnos, pero también para decirle y entregarle todo, todo, todo. Así que este fue el repaso del sábado y el domingo, así que muchas gracias a todos por participar y se viene una semana muy linda, así que aprovechen la escuela sabática y si no pueden estar, la miran por YouTube porque va a estar muy buena. Bien. Le damos la gracia ahí a nuestra querida amiga jefecita Ariadna Bertelli por este repaso. Recordar también que los eventos del pasado que están escritos en la Biblia son para que nosotros podamos aprender y no volverlos a cometer. Entonces, bueno, muchas gracias, los esperamos el día de mañana, pero antes de despedirnos tenemos que hacer la oración final, así que le vamos a pedir a nuestra querida amiga Ariadna para que ella pueda hacer la oración y terminar con nuestro repaso del día de hoy. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado es tu nombre, Señor. Gracias. Gracias porque podemos estar acá, porque podemos aprender. Gracias por las lecciones que están guardadas en la Biblia para que nosotros no podamos cometer los mismos errores del pasado. Te pido que todo lo que fuimos aprendiendo hoy lo podamos poner en práctica, no solamente mañana, sino lo que nos resta de vida. Te quiero pedir también por cada uno de los pedidos que se hicieron al comienzo, para que los puedas cumplir mediante tu voluntad y no la nuestra. Te pido para que nos des paz y tranquilidad, en tu nombre santísimo. Amén. Amén. Damos las gracias a todos ustedes por haber estado acá y saludamos a Facundo, a Janine, a Vejita que se nos metió en un ratito por ahí. Saludamos también a Ariadna, a Biónica, a Brenda. Fue una sorpresa, en verdad yo estaba llegando de las cosas que hacer y así que no importa, estaba descansando, ya iba a descansar, pero igual alcancé a escucharles. Bueno, muy lindo el repaso, sí. Qué bueno que estuviste ahí con nosotros, Biónica. Ahí te esperamos el día de mañana. También ahí a Víctor Manuel, también a nuestro querido amigo Andy Facherito Castillo. Así que, chiquillos, los esperamos para el día de mañana. Acuérdense que los domingos solamente lo tenemos en la tarde, de lunes a viernes en la mañana. Así que el Señor les bendiga y nos estamos viendo. Chau, chau.